Mi nombre es Dylan Saraza, soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. En este video voy a traer el estándar de resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante de un conjunto de datos provenientes de diversas fuentes, ya sea prensa, revista, televisión, consultas, entre otros. Mi derecho básico del aprendizaje realiza inferencias simples a partir de información estadística de diversas fuentes y mi desempeño es evaluar la veracidad de los resultados de un análisis de datos estadísticos. Entonces sigamos con el video para proceder con la respectiva clase. Este video surgió para una clase de didáctica del pensamiento aleatorio con el profesor Gerson Adriano Rincón y como ya les dije, mi nombre es Dylan Saraza, así que sigamos. En esta presentación voy a mencionar qué se debe ver al realizar o analizar un estudio estadístico. Entonces voy a nombrar las diferentes características o ítems que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a ver o analizar un estudio estadístico. Entonces debemos tener en cuenta primero el método de recolección de datos y este debe ser adecuado al estudio. Los diferentes métodos de recolección de datos pueden ser entrevista, encuesta o observación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si se desea saber la cantidad de desempleo de región de un país, entonces no vamos a realizar una entrevista porque sería un poco amplio el trabajo que se debería hacer. Una observación no nos serviría mucho porque la población es muy amplia y no la podemos observar en toda, pero podemos hacer una encuesta a las personas que habiten en esta determinada población. Entonces a esto nos referimos cuando el método de recolección de datos debe ser adecuado al estudio. Sigamos. Que la muestra sea representativa al tamaño y los grupos del estudio. Entonces dice que tenemos una población con determinadas características y de ella vamos a sacar una pequeña muestra que contiene las características de toda la población, pero nos sirve más para el estudio que vamos a realizar. Entonces el conjunto total de individuos que poseen unas características comunes se llama población, pero la investigación solo va a tener en cuenta algunas características esenciales de algunas personas o algunos individuos y a esto lo vamos a llamar muestra. Sigamos. Que las fuentes sean adecuadas. Entonces hoy podemos ver encuestas estadísticas en muchos lados, pero debemos tener en cuenta la procedencia de estas. Entonces dice que existen fuentes primarias que tienen información nueva y original de un trabajo intelectual. Son documentos primarios, libros, revistas, entretenimiento, periódico e informes técnicos. Y también existen fuentes secundarias, donde la información está organizada y elaborada, pero es extraída o recogida de un documento primario, de una fuente primaria. Entonces estas están en enciclopedias, directorios, libros o artículos. Sigamos. Se deben incluir tablas y gráficos con información clara y veraz. Los gráficos y las tablas nos sirven para entender la información sin tener que realizar todo lo que se hizo en la investigación. Entonces los gráficos deben ser fácil de comprender y expongan toda la información de una forma rápida cuando el lector lo esté leyendo. Los gráficos lo que nos facilitan es el entendimiento del estudio que hayamos realizado. Entonces las conclusiones deben reflejar los datos y deben referirse solo a la población a la cual se investigó. Entonces un ejemplo sería si se realizó una investigación de preferencia de franelas en la ciudad de Cúcuta. Cuando vayamos a hacer las respectivas conclusiones debemos mencionar que esta investigación solo influye en los habitantes de la ciudad de Cúcuta. Pues no podemos decir que los habitantes de la ciudad de Medellín también tienen esta misma preferencia o los habitantes de la ciudad de Bogotá. Entonces cuando nos vamos a hacer las respectivas conclusiones debemos ser claros y concisos con lo que vayamos a responder y mencionar a la población que se estudió. Para el entendimiento de esto vamos a ver un video en el cual vamos a reflejar todos los puntos explicados. Querido pueblo colombiano, a 3 años de mi mandato, los resultados no podrían ser mejores. La economía ha crecido en todo el país, el desempleo ha disminuido y todas las familias tienen acceso a servicios públicos. Los estudios así lo demuestran. Vean los resultados.
Usted con esos datos no puede decir que la economía de todo el país creció. Según sus tales estudios, el desempleo no bajó. Yo sigo viviendo con mi suegra, porque no he podido conseguir un empleo desde hace ya 2 años. Esa información está manipulada. ¿A quién le consultaron si teníamos acceso a los servicios públicos? Yo llevo bañándome 6 meses en el río porque en mi casa no hay agua. Sí, díganos, señor presidente, ¿quién recolectó la información de sus estudios? ¿A quién entrevistaron para llegar a esas conclusiones? Señores, tranquilidad por favor, que no todo es malo. La información la recolectó una firma muy prestigiosa, cuyo nombre no recuerdo, pero tenía un eslogan que dice: haga lo que haga, con nosotros sus resultados siempre serán positivos. Eso no es confiable. El único estudio cuya información es veraz y confiable es el que indica que el pueblo está peor cada día. Pero el culpable de eso son las encuestas que no muestran la realidad. Bueno, ya habiendo visto el video, ahora vamos a ver unos respectivos ejemplos en los cuales vamos a ver estudios estadísticos y vamos a analizar las respuestas o las conclusiones que se dieron. Entonces, la primera, en una empresa de desechables va a producir un nuevo producto de envases para líquidos. Por tal razón, coloca en una barra 60 recipientes de volúmenes diferentes que se usan en una prueba de preferencia de los usuarios en cuanto al tamaño. Los resultados se registraron a continuación. Entonces, esta es mi respectiva tabla de frecuencia y los volúmenes se dividieron en 1 a 5 milímetros cúbicos, de 6 a 10 milímetros cúbicos, de 11 a 15 milímetros cúbicos, de 16 a 20 milímetros cúbicos, de 21 a 25 milímetros cúbicos y 26 a 30 milímetros cúbicos. ¿Cuál fue el instrumento de recolección de datos más adecuado? Entonces vamos a ver cuál fue el instrumento de recolección de datos. Entonces, una entrevista no, porque no se procedió a hacer preguntas a las personas que tomaron los vasos. Entonces, esta la podemos descartar. Una encuesta no, porque no se pasó un instrumento en el cual las personas respondieran. Entonces, esa la podemos descartar, lo cual nos queda una observación que, como se puede evidenciar, fue lo que se hizo. Veamos algunas conclusiones. Los usuarios tienen preferencia por los tamaños grandes. Podemos evidenciar que sí es cierto, porque las personas que tienen de 16 mililitros cúbicos, los vasos que tienen 16 mililitros cúbicos a 30 mililitros cúbicos tuvieron un mayor porcentaje o una mayor frecuencia que los anteriores. El tamaño que más prefieren los usuarios es entre 26 y 30 mililitros cúbicos. Entonces, esto también lo podemos evidenciar porque fue en el cual más obtuvo frecuencia. Entonces, podemos decir que esa conclusión sí es válida. La mitad de los usuarios prefieren los tamaños pequeños. Tenemos que sumar las tres primeras casillas, serían 10 más 8, 18 y 4, 22. No podemos decir que eso es cierto porque fueron 22 personas que prefirieron los tamaños pequeños. Y eso no equivale a la mitad, entonces la descartamos. Y la siguiente, 38 de los 60 usuarios prefieren los tamaños de 16 a 30 mililitros cúbicos. Esto lo podemos evidenciar si sumamos 12 más 11 más 15. Entonces ahora, como podemos observar, aquí ya hicimos un análisis estadístico de un determinado estudio. Vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces dice que en un zoológico se va a fomentar un plan alimenticio para las aves de una especie. Para ello, están estudiando los pesos de las aves que tienen a su protección y de esta manera determinar el complejo vitamínico que necesitan. Entonces los resultados fueron: aquí están los resultados que nos dieron, aquí están organizados en una tabla de frecuencia y aquí está la respectiva gráfica. Entonces vamos a ver algunas conclusiones, pero antes vamos a analizar esta gráfica. Entonces debemos ver que estos intervalos se reflejen aquí en esta respectiva gráfica. Entonces, de 1 a 4 tiene una frecuencia de 8. Aquí podemos evidenciar que casi llega a 8. De 4 a 9 tiene una frecuencia, de 4 a 8 tiene una frecuencia absoluta de 9. Entonces, aquí podemos evidenciar que está mal colocado en la gráfica, porque aquí nos aparece es de 5 a 8.
De 8 a 12 nos dice que tiene una frecuencia de 12. Aquí también podemos evidenciar un error, pues aquí dice de 8 a 12 los intervalos, y este intervalo en esta respectiva gráfica está de 9 a 12 kilos, obviamente. Entonces, vamos a ver algunas conclusiones. Ya analizando esta gráfica podemos evidenciar que esta gráfica no representa los datos de la tabla como tal. Entonces vamos a ver las conclusiones de la información. Dice que 19 aves tienen un peso de 9 o más kilos. Entonces, aquí como podemos ver, los 9 kilos se ubicarían entre 8 a 12. Y como vemos, la frecuencia absoluta es de 12. Entonces esta conclusión está mal. 20 aves tienen un peso inferior a 9 kilos. Tendríamos que localizar los intervalos de 1 a 4 y de 4 a 8, en los que se puede ver que la frecuencia absoluta de 9 más 8 sería 17. Entonces, no podemos decir que 20 aves tienen un peso inferior a 9 kilos. Un 33.3% pesan entre 9 y 12 kilos. Esto sí se puede decir que sí es cierto, porque en este intervalo el 33.3% pesa entre 9 y 12 kilos. El 47.2% pesan entre 5 y 8 kilos. Entonces tendríamos que ver acá los porcentajes acumulados, y entre 5 y 8 kilos tendríamos 47.2, y ese dato no es válido para la información que nos están presentando. Entonces la primera conclusión se va, la segunda también, y la cuarta. La única conclusión que fue acorde al estudio es que un 33.3% pesan entre 9 y 12 kilos. Entonces, con este segundo ejemplo concluimos esta presentación. Muchas gracias.